Juro cumplir las funciones y deberes que el cargo de alcaldesa mayor de Bogotá me impone. Vamos a hacer un simulacro. Bogotá se queda en casa. Revocamos la licitación de la troncal de Transmilenio en la carrera séptima. Tener a 10 jóvenes asesinados y a 72 heridos por bala es de lejos lo más grave que ha ocurrido en Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia. El 6 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud le informó al país el hallazgo del primer caso confirmado de COVID-19 en Colombia. A partir de ese momento, la administración distrital comenzó a tomar una serie de medidas. Una de las más importantes fue la implementación de un simulacro de aislamiento en Bogotá. Tenemos que empezar a prepararnos. Por eso vamos a hacer un simulacro. Bogotá se queda en casa desde el viernes 20 hasta el lunes 23. Pocos días después, el Gobierno Nacional decretó una cuarentena general en todo el país, cuya fecha de inicio empató con el final del simulacro. En adelante, tanto Gobierno Nacional como Administración Distrital comenzaron a tomar medidas para mantener el aislamiento, pero ir reactivando poco a poco la economía mientras se fortalecía el sistema de salud. El objetivo primordial era cuidar la vida y salvar vidas. Nosotros teníamos un objetivo en ese sentido, y es que las unidades de cuidados intensivos no colapsaran. En el momento en que las unidades de cuidados intensivos empezaron a colapsar, la pendiente de muertes se iba a disparar. Y ahí la alcaldesa, hay que decirlo, tomó unas medidas a tiempo y muy claras y contundentes. El simulacro obligatorio, eso fue fundamental, porque fue la medida cuando había que tomarla y presionó al gobierno nacional para tomar esa medida. En inicio de pandemia, la actitud y las decisiones que se tomaron fueron adecuadas, correspondían al momento epidemiológico, pero no logramos hacer un control adecuado de la activación económica y de la activación de la vida. Digamos que Bogotá hizo un esfuerzo muy, pero muy grande para hacer testeos masivos en varias zonas, pero no se sostuvieron en el tiempo y digamos que no estuvieron dirigidos a poblaciones específicas que se requerían. Para darte una idea, en el sector salud se realizaron 1 o 2 pruebas en el año, cuando debía haberse realizado para los que estaban en primera línea 1 vez a la semana y 1 vez al mes para los que estaban en segunda línea. No se hicieron pruebas o testeos sobre las personas que generaban interacciones importantes en el comercio. Lo mismo pasaba en el transporte público. En el mundo se estaba realizando entre 50 y 150 pruebas por caso positivo. Bogotá tenía mucho más alto esto que el resto de Colombia, pero Bogotá estaba realizando más o menos 15 pruebas por caso positivo. Nosotros arrancamos esta pandemia con alrededor de 1.200 camas de cuidado intensivo en la ciudad de Bogotá. Hoy Bogotá tiene 2.340 aproximadamente, esto es prácticamente el doble. Ese fue un esfuerzo conjunto, gobierno distrital, gobierno nacional, red pública, red privada. Hay algunos que dicen, pero ¿por qué no tienen más camas de cuidados intensivos? Y la respuesta es muy sencilla. Hacer y habilitar camas de cuidados intensivos no es solo poner una cama, un respirador. El elemento más importante de los servicios de cuidados intensivos son los seres humanos que atienden a esos pacientes. Y un intensivista toma 10 años formarlo. Es un recurso finito. Sí se hicieron grandes esfuerzos en la implementación de unidades de cuidado intensivo, pero no se tuvo en cuenta todos los elementos que se requerían para aumentar la infraestructura. En muchos sitios, las unidades de cuidado intensivo en expansión quedó en manos de gente no idónea, y eso sí tiene una repercusión sobre la salud pública y sobre, digamos, el pronóstico de los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. No estoy de acuerdo en el manejo que le hizo a la pandemia ni a la inversión que se realizó. Se creó el hospital transitorio de Corferias, que no tuvo ningún servicio. De 2.000 camas que tenía este hospital transitorio, la vez que más llegó a llenarse fueron 105 camas.
vemos cómo cambió objeto social este hospital transitorio. Primero se mencionó que era un hospital para pacientes no COVID, luego finalizando la pandemia que era un hospital para pacientes COVID. Fue una medida que se implementó en un tiempo inadecuado y se suspendió en un tiempo inadecuado. Por ejemplo, este momento era un momento como para tener Corferias nuevamente, para poder sacar toda la gente no COVID hacia Corferias. Yo creo que fue una gran inversión que se subutilizó. Realmente no alcanzó a utilizarse más del 30% de la capacidad instalada en Corferias. Tenía una muy buena intención, que era prepararse para una situación muy crítica, y estaba bien, pero entonces después debió utilizarse de otra manera. El hospital de Corferias se dio porque en los modelos epidemiológicos había un riesgo de saturación de la capacidad hospitalaria de urgencias. Corferias nunca se hizo para unidades de cuidados intensivos, Corferias se hizo para servicios hospitalarios, para aislamiento, y hubo bastantes ciudadanos que tuvieron allí un aislamiento, que recibieron servicios intermedios, y como la capacidad no se agotó completamente, sabiendo que en este segundo pico iba a ser necesario ampliar capacidad de urgencias, la decisión que se tomó fue que esa capacidad se ampliara no de manera centralizada. Recordemos que Corferias lo que buscaba era centralizar todo eso en un único lugar, sino que dijimos, descentralicemos esa ampliación de capacidad en la red hospitalaria en distintos hospitales de campañas. La reactivación económica no fue la mejor. La mayoría de locales tuvieron que entregarse porque no tenían el dinero para solventar el arriendo que necesitaban ni para realizar los diferentes pagos. Eso por el lado de la pandemia. El mal llamado Plan Marshall, que para mí fue una reforma tributaria, yo fui ponente de ese proyecto de acuerdo de la administración. Y así como lo he mencionado y lo he dicho, que las cosas que vayan en contra de la ciudad, voy a hacer la oposición, presenté la ponencia negativa a ese Plan Marshall, que no fue nada más que una reforma tributaria. Yo sí creo que el Plan Marshall debió haber sido una reforma tributaria. Yo sí lo creo. Lo que pasa es que no sé si se podía o no. Una reforma tributaria en donde todos los que tienen más pongan más. Porque es que no tenemos plata. Porque es que nos llegó una pandemia y eso no es culpa de la alcaldesa. Y que ese COVID-19 nos generó una serie de desempleo. El desempleo se duplicó, la pobreza aumentó y la generación de ingresos es mucho más difícil. Entonces tiene que haber un plan de reactivación. ¿El Plan Marshall qué era? El Plan Marshall realmente era un plan para subsidiar, reconocer y apoyar a la gente más fregada de esta ciudad. O sea, que no cayera en pobreza y frenar el desempleo y reactivar económicamente esta ciudad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la alerta roja hospitalaria y con las medidas de restricción de la movilidad anunciadas por el gobierno distrital. Nuestro sistema de salud falló literalmente en la realización, en la prevención del contagio. Durante diciembre teníamos claro que iba a haber aglomeraciones, que iba a activarse de manera muy importante el comercio, que iba a llegar muchísima gente, que iba a salir mucha gente, que se iban a aumentar las reuniones familiares, y lo decíamos desde el principio. De tal manera que como no se reguló sino hasta el final, ya estamos en una situación muy crítica y no tomar estas medidas la puede hacer mucho más crítica, pero además continuar en el tiempo. ¿Qué pasó en diciembre? Diciembre es el mes más importante para la generación de empleo y el mes más importante para el comercio. Es cuando solo en Bogotá se genera el 40% de las ventas navideñas. Sabíamos que eso representaba obviamente aumento en las interacciones, pero era muy importante permitir que el sector productivo, que el comercio generara empleo y tuviera ventas después de un año tan difícil. De igual manera somos conscientes y éramos conscientes que iba a haber durante las fechas, las festividades, mayor encuentro entre personas. Por eso le pedimos a todos los ciudadanos que hicieran sus novenas de manera virtual, que no hicieran novenas todos los días con encuentros,
y que circunscribieran sus encuentros con el círculo ampliado máximo hasta 10 personas en diciembre, el 24 y 31. Muy seguramente varios ciudadanos excedieron ese cupo, pero hacía parte de la dinámica propia de diciembre. Haber frenado diciembre, haber cerrado, digamos, Bogotá todo diciembre, hubiera tenido un daño enorme sobre la economía. La pregunta siempre es aquí, ¿cuándo tomar medidas restrictivas para que, aunque haya contagio, porque contagio siempre va a haber, ese contagio jamás sea demasiado acelerado para que represente un colapso del sistema hospitalario? Y por eso nosotros tomamos las primeras medidas desde el 21 de diciembre con pico y cédula y otras medidas para el comercio, y a partir del 3 de enero con cuarentenas por localidades. ¿Para qué? Para desacelerar la velocidad del contagio en estos momentos, para garantizar que aunque haya una alta ocupación de unidades de cuidados intensivos de capacidad hospitalaria, esa alta ocupación en ningún momento se desborde.